bienvenidos a este webinar sobre suministros de electricidad para particulares. Este sería el tercer webinar de la serie de cursos sobre salud financiera que hemos puesto en marcha a raíz del COVID. Antes de comenzar, quiero comentaros un par de cosas para un correcto seguimiento del mismo. Están con nosotras Paola, mi compañera de salud financiera, que es la que se va a encargar de recopilar las preguntas que pudieran surgir a lo largo de la tarde. Y por otro lado también está Amparo, que está un poco intentando que todo funcione correctamente. Gracias, chicas. Entonces, para un correcto seguimiento, vamos a pediros, por favor, que cerréis cámara y micro y que si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir en el chat y al final de la sesión habrá una ronda final de preguntas. Entonces se contestarán a todas las preguntas que se hayan realizado. Vale, pues entonces dicho esto, vamos a comenzar con el tema de suministros. Entonces, hay un antes y un después del COVID en lo que respecta al pago de la factura de la luz. No podrá cortarse ni suspenderse el suministro de energía eléctrica en ningún domicilio que sea vivienda habitual en caso de impago. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es una anulación de las facturas en caso de falta de pago, sino que las facturas deberán abonarse más adelante. Ahora veremos los distintos tipos de ayudas y moras, por así decir, en el pago que se han establecido. Pero fundamentalmente existe algo que se llama bono social, en el que pueden beneficiarse aquellas familias o aquellas personas que tengan un determinado grado de vulnerabilidad, con lo cual en función del grado este descuento puede ser del 25 o del 40% del descuento en el pago de la factura, y a este bono social se le puede sumar toda ayuda que provenga de los servicios sociales municipales. ¿Qué ocurre en situación de no COVID? Pues en situación de no COVID deben pasar 2 meses desde el requerimiento de pago hasta poder cortar el suministro de gas. Veíamos hace un momento que ahora en situación de COVID no hay corte de suministro. En situación de no COVID no se puede interrumpir el suministro en aquellas familias en las que haya un menor de 16 años o alguna persona con discapacidad superior al 33% o grado de dependencia 2 o 3. Ahora mismo, en situación de COVID, no hay corte de luz, corte en el suministro de luz para ninguna persona. Y en situación de no COVID, las personas que son beneficiarias del bono social cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas, que son 4 meses frente al plazo general, que es 2 meses, que pasan desde que dejas de pagar el suministro hasta que se produce ya el corte del mismo. Por tanto, como pasa en la renovación de DNIs, como pasa en los carnets de conducir, como pasa en muchas cosas, los plazos ahora mismo no computan. Si alguna familia o alguna entidad les han hecho un requerimiento de pago en plazo de COVID, este requerimiento de pago empezará a contar desde que finalice el estado de alarma. Otro tema también importante para aquellas familias o personas que ya sean a fecha de hoy beneficiarias del bono social y que se les termine, por ejemplo, en mayo, pues se prorroga automáticamente este bono social hasta el 15 de septiembre, según el decreto ley que salió en abril de 2020. Al llegar a este punto, quiero hacer una consideración bastante importante. Hay muchísima información, hay una gran profusión de información sobre suministros de electricidad y pago de los mismos y ayudas al pago de los mismos, pero muchas veces esta información es contradictoria. Lo que os estamos contando lo contamos hoy, día 13 de mayo, que puede ser que mañana salga otra información que matice, complete, contradiga lo que yo os estoy contando. Os mantendremos informado. Y quiero decir esto
porque esta mañana, bueno, pues he llamado al Ministerio para la Transición Ecológica y me han comentado un par de cosas que teóricamente no estaban en vigor la semana pasada. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos que estamos en un periodo de mucho cambio y que la información pues también cambia en estos días. Entonces, hasta el día 14 de marzo había, por así decir, 3 tipos de beneficiarios de bono social. Había un descuento de un 25%, importante en potencia o en consumo. Ahora veremos muy por encima, porque tampoco es el objetivo de este webinar, en qué consiste una factura de la luz. Pues una factura de la luz tiene, por así decir, 4 componentes básicos. La potencia contratada, el consumo que cada familia o cada unidad familiar haya hecho a lo largo de un periodo determinado. Un tercer elemento, que es el impuesto sobre la electricidad, que eso lo tenemos que pagar todos, y luego después el IVA, que es el 21% de los 3 conceptos anteriores. Bueno, pues antes de la entrada en vigor del estado de alarma, había, por así decir, 3 condiciones para el bono social. Un descuento, como decía, de un 25% en los 2 primeros conceptos, potencia y consumo, para consumidores vulnerables que reunían una serie de requisitos que ahora veremos, de un 40% también en potencia y consumo para personas vulnerables, para personas o familias que estén en consideración como vulnerables severos, y otro tercer grupo, por así decir, que era personas en riesgo de exclusión social, que si están atendidos por los servicios sociales y estos pagaban el 50% de la factura, no se le podría interrumpir el suministro. Sin embargo, a raíz de la aparición del estado de alarma, surge un cuarto nuevo grupo, por así decir, de consumidores vulnerables o de consumidores en riesgo de exclusión social, que son las personas afectadas por la situación de alarma, la situación económica, la situación laboral que ha generado el COVID. Con lo cual, estas personas podrán acceder a un 25% de descuento también en la factura eléctrica. Por así decir, el COVID lo que ha hecho es ampliar el número de beneficiarios de ayudas al bono social. Entonces me preguntaréis ahora, vale, pero si yo quiero acogerme a esta nueva casuística, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ahí es donde viene el lío, si me permitís llamarlo así. Porque habla los 2 reales decretos, el 8 y el 11, de, primero, trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa del COVID y que cumplan una serie de requisitos que ahora veremos. O trabajadores autónomos que a raíz del COVID hayan visto disminuida su facturación un 75%. Sin embargo, el Real Decreto también habla de personas que hayan sufrido un expediente de regulación de empleo. Y de hecho, en el Real Decreto 11/2020 solamente se habla de ERES, de expedientes de regulaciones de empleo. ¿Y por qué es importante matizar esto? Pues es muy importante porque el factor por el que se multiplica el IPREM es diferente si eres consumidor vulnerable leve, si eres consumidor vulnerable severo o si eres persona en riesgo de exclusión social. Y ahora lo veremos con un ejemplo concreto. Hay una guía que ha sido editada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dice: hemos ampliado el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad. Con lo cual, por así decir, han creado un nuevo saco en el que entran, por un lado, autónomos y por otro, personas que hayan, y leo textualmente, que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo. Esto está extraído textualmente de la guía de preguntas frecuentes para ampliar el escudo social.
Esta misma guía dice que para acceder a la condición de consumidor vulnerable tienes que cumplir una serie de requisitos y para ello, y aquí es importante el número multiplicador del IPREM, ¿vale? Entonces estamos hablando de si no hay ningún menor en la unidad familiar, la persona no puede ganar más de 2,5 veces el IPREM. Si hay un menor en la unidad familiar, 3, y si hay 2 menores en la unidad familiar, 3,5. Entonces dices, bueno, vamos a quedarnos con estos datos, 2,5, 3 y 3,5. Entonces, claro, nos vamos ya a la guía editada por el propio Ministerio. Y aquí veis las diferencias. Hemos dicho 2,5, estoy señalando con el puntero, 3 y 3,5. Con lo cual, claro, este es el bono social del nuevo COVID. Y este de aquí arriba es el bono social del antiguo COVID. Con lo cual, claro, si yo me acojo al bono social que había antes del COVID, yo para ser considerado persona que puede acceder a esta ayuda y no tengo ningún menor en la unidad familiar, yo tenía que ganar menos del 1,5 veces el IPREM, frente aquí a la ayuda del nuevo COVID, que debo ganar 2,5 veces el IPREM. Lo mismo con un menor, que es 2 veces, aquí estamos hablando de 3 veces el IPREM y 2,5 veces el IPREM con 2 menores o 3,5 veces el IPREM. Dado que el IPREM mensual está en torno a 500, bueno, está en torno no, son 537,84 euros, pues hay una gran diferencia si yo pido el bono social COVID o el bono social tradicional. Bueno, pues hasta aquí parece todo claro. La única diferencia entre un bono social u otro, y tiene muchísima más cuenta, solicitar el bono social para COVID que el bono social tradicional. Bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que como esto, el bono social, se puede pedir no se puede pedir en el Ministerio, ni se puede pedir en la Comunidad de Madrid, sino que se puede pedir en cada una de las compañías suministradoras, es decir, en la Iberdrola, en la Endesa, en Enel, en Repsol de turno. Luego después cada una de las suministradoras y distribuidoras está un poco haciendo, por así decir, lo que considera oportuno. Entonces, algunas suministradoras están aceptando ayudas COVID a personas afectadas con ERTE y les están dando la misma consideración que si fueran personas autónomas, es decir, están admitiendo el tramo mayor. Otras compañías suministradoras están diciendo, no, usted no es autónomo, con lo cual usted se tiene que acoger al bono social general. Ahí habría que ver persona por persona y distribuidor por distribuidor. Yo esta mañana he llamado varias veces, por cierto, me han atendido estupendamente al teléfono de información general, que luego os dejaré, que está al final de la diapositiva, para decir un poco, oiga, mire, que en el BOE del día 1 apareció personas en regulación de empleo, luego en el BOE consolidado no se hacía referencia a estas personas que estaban en un expediente de regulación de empleo. ¿Cómo podemos proceder? O sea, me he hecho pasar como por una persona que iba a solicitar este bono. Me han pasado con 3 personas diferentes y me han dicho que eso quedaba un poco a discrecionalidad de las distintas entidades suministradoras. Yo la semana pasada tramité un bono social en Iberdrola con una persona afectada por ERTE y me lo admitieron. Me lo admitieron con la cantidad máxima, con el 3,5% del IPREM. Con lo cual, bueno, pues eso ya es cuestión un poco de si tenéis algún usuario o alguna usuaria en esa casuística, pues que lo intentéis tramitar vosotros o que nos lo paséis a nosotros para que lo podamos tramitar en vuestro nombre. Entonces, ¿qué pasa con estos bonos sociales que se tramitan ahora como consecuencia del COVID?
Pues que teóricamente se extinguen cuando concurren las circunstancias de la actividad económica a la que hacía referencia la ayuda. Pues en este caso estamos hablando que muy presumiblemente se terminen hacia el 30 de junio, si el estado de alarma no se prolonga mucho más allá de esta fecha. Como no se sabe si se va a prolongar más allá de esta fecha, el Real Decreto dice que en ningún caso se extenderá más allá de 6 meses. Aunque bien es cierto que las personas acogidas al bono social COVID pueden luego después, cuando terminen las circunstancias que le han generado ese bono social, pueden solicitar el bono social normal. El bono social normal tiene una duración de 2 años frente a los 6 meses que estamos hablando del bono COVID, con lo cual, bueno, pues bien es cierto que a lo mejor el bono COVID sale más beneficiario para el usuario o la usuaria, pero a cambio tiene una menor duración frente al bono social, que ya digo que tiene una duración de 2 años. Bueno, pues esto es un poco un resumen de la diapositiva anterior. Cuando la persona vuelve, deja de estar en un ERTE, por ejemplo, tiene que comunicarlo y entonces si reúne los requisitos puede acogerse al bono social eléctrico normal, dura como máxima 6 meses y una vez que caduque su derecho, pues lo que decía, tienen derecho a solicitar el bono social en condiciones normales. Entonces, claro, me preguntaréis, bueno, pues tanto un bono u otro, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si os viene un usuario o usuaria para solicitar el bono social, lo primero que tenéis que hacer es pedirle una factura de la luz. ¿Para qué pedirle una factura de la luz? Pues para comprobar varias cosas. La primera de todas es comprobar que tiene contratada la tarifa que se llama PVPC, que esta es una tarifa que es la tarifa del mercado regulado. Ahora veremos qué es el mercado regulado y qué es el mercado libre. El PVPC es una tarifa especial que tienen todos los contratos hechos en el mercado regulado, que era la tarifa del último recurso, la tarifa que había antes, por así decir, toda la vida. Y echo ahora un poquito para atrás. A partir de 1997-98 comenzó la liberación del mercado eléctrico, que todavía no ha finalizado a fecha de hoy. Entonces, anteriormente solamente había un único mercado, que era el regulado, y a partir, ya os digo, en 1997 se creó otro mercado, que es el mercado libre. Sin embargo, la mayor parte de las compañías comercializadoras y distribuidoras, estoy hablando de Iberdrola, estoy hablando de gas natural, que también tiene luz, estoy hablando de Repsol, tienen tarifas en el mercado libre y en el mercado regulado. Ahora veremos un cuadrito. Entonces, lo primero que tenéis que mirar en la factura de vuestros usuarios o usuarias es dónde tienen contratada la luz. Yo os voy a dar una pista ahora y es, por ejemplo, tengo ahora delante, encima de la mesa una comercializadora regulada, Grupo Naturgy. Bueno, pues la comercializadora regulada del Grupo Naturgy, ahora lo veremos, es de mercado regulado, es tarifa PVPC. Vale. Segundo condicionante, es preciso tener contratada una potencia igual o inferior a 10 kilovatios hora. Normalmente, cualquier persona que viva en un domicilio, me da igual el número de miembros que tiene una potencia igual o inferior a 10 kilovatios. Yo, por ejemplo, en una casa de tamaño medio con 4 personas, tengo contratado 5,75 kilovatios. Cuando hablamos de 10 kilovatios hora o superiores, ya estamos hablando de comercios, grandes superficies, etc. ¿Qué ocurre? Pues que tú ahora mismo, estando en situación de COVID, puedes solicitar ahora mismo el cambio de tarifa. Imagínate que tienes una tarifa, tienes contratado 5,75 y lo quieres bajar a 4. Bueno, pues ahora mismo lo puedes hacer. Lo puedes hacer gratuitamente. Ahora, en situación de no COVID, no es gratuito. El coste de bajada es en torno a 11 euros por realizar la gestión
y si tú por una casualidad se te saltan los plomos en tu casa y necesitas aumentar tarifa, el coste está en torno a los 11 euros de lo que es el coste del servicio, más 44,86 por tramo de kilovatio de aumento. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente a lo mejor que ahora mismo está en el límite de ingresos para solicitar bono social, pero a lo mejor le interesa contratar una menor potencia. Bueno, pues puede hacerlo ahora con un coste gratuito. Entonces, repito, tener contratado la tarifa PVPC y al mismo tiempo tener una potencia igual o inferior a 10 kilovatios hora. Entonces, ahí tenemos una especie de los tipos de tarifas que se pueden contratar en el hogar con los kilovatios hora y un poco las características de las viviendas. Cuando hay muy pocos electrodomésticos, cuando tienen aire acondicionado, cuando hay climatización. Bueno, pues estas son un poco las potencias eléctricas aproximadas a contratar en función del tamaño de la vivienda y en función del número de aparatos de que disponga la misma, ¿vale? Entonces, unas pequeñas pinceladas de lo que es el mercado regulado y lo que es el mercado libre. El mercado regulado y el mercado libre tienen una definición que es contraria a lo que parecería la lógica a simple vista a la hora de pensar. Yo cuando me dicen que un mercado está regulado, parezco entender que sé cuándo me va a costar el kilovatio hora, que está regulado. Pues no, es todo lo contrario. Esta tarifa cambia hora a hora y día a día según la oferta y demanda de quienes producen la energía, que es la compañía generadora de energía, y la entidad o la compañía que la comercializa. Entonces, es la única tarifa que permite tramitar el bono social. Si os viene un usuario o usuaria con una tarifa del mercado libre y quiere contratar el bono social, lo primero que tiene que hacer es cambiarse al mercado regulado, porque no puede contratar una tarifa en el mercado libre. No puede contratar el bono social, perdón, en el mercado libre. Y otro tema también importante, que toda factura tiene en algún sitio, cada compañía distribuidora lo tiene en un sitio, es el número de CUPS. El CUPS es el Centro Unificado de Punto de Suministro. Es un código de 20 o 22 dígitos en función de la empresa, que es como el bastidor de un vehículo. Cada punto de suministro tiene un CUPS determinado. Pues eso es importante para poder hacer el cambio, para bajar potencia, para cambiar del mercado regulado al mercado libre, para solicitar cualquier tipo de bono, etcétera. Con lo cual, intentad localizar siempre el CUPS en la factura. Suele empezar, es como los códigos bancarios, que suele empezar por ES y luego después código de la entidad, etcétera, ¿no? Pues el CUPS suele empezar por ES, ¿vale? Y luego después son 20 o 22 dígitos alfanuméricos. Mercado libre. El mercado libre sí se sabe cuánto va a costar el kilovatio hora. No permite tramitar el bono social y lo único bueno que tiene el mercado libre, hay muchos usuarios y usuarias que se han acogido al mercado libre. A mí cuando me preguntan, ¿mercado libre o mercado regulado? Depende, porque lo que te ahorras por un lado de algún concepto de la factura en el mercado regulado es más caro en el libre y a la inversa, con lo cual eso depende. Hace años era interesante contratarlo en el mercado libre porque el mercado libre era el único que tenía discriminación horaria. Ahora también el mercado regulado tiene discriminación horaria. Pero repito, para el tema que nos ocupa ahora, no se puede tener un contrato de suministro en el mercado libre para contratar el bono social. Entonces ya llegamos un poco a lo que creo que vosotros queréis saber. ¿Qué compañías están en el mercado libre y cuáles en el mercado regulado? Pues como yo os comentaba, la que yo tengo delante es comercializadora regulada, Grupo Naturgy, que es del mercado regulado. Hay otra entidad también del Grupo Naturgy, que es comercializadora libre. Endesa, pues tiene dos, igual que Iberdrola,
Repsol también tiene 2, EDP, CHC, y luego están estas dos últimas, que es Ceuta 21 y Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, que lo opera fundamentalmente en Ceuta, y Gaselec y Teramelcor, que operan en Melilla, Ceuta y Melilla. Entonces esas son las 8 grandes compañías que son actualmente comercializadoras y que, bueno, pues cualquiera de vuestros usuarios o usuarias tendrá contratado el suministro eléctrico en alguna de ellas. Entonces, este cuadrito siempre conviene tenerlo muy cerca, tenerlo a mano, porque en el momento que os presenten la factura, pues vosotros ya podréis ver directamente en qué compañía lo tienen contratado. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, otra información de 2 facturas. La primera, tal y como se indica la flecha verde, es el mercado libre, y la segunda es un tipo de contrato PVPC, o sea, el mercado regulado, ¿vale? Y veis abajo que he borrado lo que es el código unificado de punto de suministro. Este dato es súper básico para hacer cualquier tipo de gestión, ¿vale? Entonces, ¿cómo solicitar el bono social? Bueno, pues aquí voy un poquito para atrás. Aquí hay esta página web a mí me gusta muchísimo, que es la página web de Selectra, porque aquí están agrupadas estas compañías que aparecen en el cuadro de la izquierda y cada una tiene, por así decir, un apartado y un link a cada uno de ellos, con lo cual no tenéis que andar perdiendo tiempo en buscar. Ahí aparece el link a cada una de las compañías y a cómo solicitar el bono social en cada una de ellas. Entonces, cada compañía tiene su propio formulario de solicitud del bono social. Y repito, cada compañía, aparte del bono social, tiene luego después como una especie de ayudas adicionales, pues a lo mejor por ejemplo, Endesa, flexibiliza el pago de las facturas, Iberdrola lo mismo. Bueno, pues cada compañía luego después, aparte de lo que es el bono social propiamente dicho, pues ha lanzado su propia línea de responsabilidad social para ayudar a los propios usuarios. Entonces, cada compañía tiene su propia solicitud y hay que hacerlo todo online. Tema importante es la copia del NIF o del NIE del titular del punto de suministro. Y si hay más miembros de la unidad familiar, copia del NIF o del NIE de los miembros mayores y menores de 14 años. Certificado de empadronamiento o de la persona o de los miembros de la unidad familiar. Libro de familia o, si no se tiene, certificación del registro civil, en el caso de que exista unidad familiar. Cumplir con los requisitos familiares y de renta establecidos. Aquí habría que incluir el certificado de estar metido en un ERTE o el certificado de que tú como autónomo has reducido más de un 75% la actividad habitual. Cuando ya os mande mañana lo que es la copia de esta presentación, os remito el formulario, aunque cada compañía tiene su propio formulario de solicitud, os remito el anexo 4 del BOE del 1 de abril, porque ahí aparece como una especie de formulario estándar con todos los requisitos y con todos los papeles, iba a decir la papelería, que tienen que mandar todas las personas interesadas en solicitar este bono social. Entonces, también para facilitaros la tarea, os he puesto aquí una tabla en el que veis que hay links en azulito. Si pincháis en este link, ya os aparece la información, la página web de cada una de las compañías que mencionaba antes y la dirección de correo electrónico de cada una de ellas para poder solicitar el bono social. He querido haceros esto un poco también para facilitaros un poco en el caso de que tengáis muchos usuarios o usuarias que quieran solicitar el bono social, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también os he puesto una serie de consejitos porque muchas veces no podemos a lo mejor optar al bono social
pero no somos conscientes un poco de que a veces derrochamos un poco de luz en casa. Entonces, bueno, pues vamos a tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que consumen los distintos electrodomésticos en casa, que es importante un poco también para reducir el consumo. Y aquí un poco para que también os hagáis una idea de lo que puede llegar a consumir al cabo del año tener los electrodomésticos en stand-by. Muchos de vosotras que ya me habéis escuchado en alguno de los cursos que tenemos presencial, yo siempre recalco la importancia de quitar los enchufes que no estemos utilizando, cerrar las regletas, no dejar la televisión o los equipos de música o los ordenadores en stand-by, porque llegamos incluso a poder ahorrar casi 200 o 200 y pico euros al año. ¿Vale? Muy bien. Y aquí ya por último están todas las direcciones de interés de tanto del bono social como de las distintas leyes y reales decretos aprobados a raíz del decreto del estado de alarma, que hacen referencia a la ayuda al pago de suministros eléctricos. Y este es el teléfono de información general, que ya os digo que han sido muy amables cada vez que he llamado, y el correo electrónico para cualquier duda que podáis tener al respecto. Y eso es todo por el momento.